Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar el banco N26, que es un neobanco, un banco digital, para crearnos primero una cuenta para poder utilizar la plataforma, para solicitar una tarjeta de crédito o de débito, y en futuros tutoriales os enseñaré cómo utilizar la app en el teléfono móvil para poder acceder a este neobanco siempre que queramos. Para eso, en este tutorial os voy a enseñar básicamente lo esencial: para qué sirve el banco N26, qué beneficios nos da respecto a otros bancos. También os voy a enseñar cómo crearnos una cuenta con enlace de referidos para que os llevéis un beneficio y podáis ganar un poco de dinero creándoos una cuenta. Por eso vamos a comenzar rápidamente, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vemos en el escritorio, esta es la pantalla principal que nos sale en el N26, en el banco N26, y estas son las características. Podemos elegir ponerlo en español o en inglés, y yo creo que es importante ir paso por paso viéndolo. Yo principalmente os lo resumo en que el banco N26 es un banco alemán con una sucursal en Alemania, que básicamente se caracteriza por ser un banco digital y nos va a permitir abrir una cuenta con IBAN español y que nos va a cobrar 0 comisiones siempre que querramos hacer transferencias internacionales. Y esto, creedme, que es la pera, es la bomba, y sobre todo en referencia a los tutoriales que estoy haciendo con anterioridad, tutoriales en los que explico cómo invertir en criptomonedas. Siempre que queramos realizar una transferencia tanto a una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en UK, en Gran Bretaña, nos van a cobrar comisiones ya que lo están dentro de la Unión Europea. Bueno, pues con una cuenta del banco N26 esas comisiones van a desaparecer y podremos realizar transferencias sin costes algunos. Por eso, bueno, vamos a ir paso por paso. Yo os he dado un first overview, o sea, unas primeras impresiones sobre lo que es el banco N26, pero vamos a ir paso por paso. Primero te dice N26 estándar, la cuenta sin comisiones online, como os he mencionado anteriormente, sin comisiones, gratis y 100% móvil para que puedas controlar tu dinero donde estés. A ver, tu cuenta bancaria sin comisiones, vale, aquí te da la opción de abrir una cuenta. Seguimos bajando y nos pone una cuenta en la que menos es más. Aquí te dice las ventajas, puedes realizar transferencias gratuitas, como os he mencionado, pagar con tu tarjeta virtual Mastercard en cualquier parte del mundo, retirar efectivo 3 veces al mes y recibir notificaciones instantáneas, y lo mejor es que no hay comisiones ni letra pequeña. Bueno, realmente es lo que yo os comentaba. Lo beneficioso de este banco es básicamente la facilidad que vamos a tener para operar con otras cuentas de otros países y que nos cobren 0 comisiones. Realmente, pensad un segundo, nosotros estamos depositando nuestro dinero a un banco y nos está ofreciendo 0 comisiones en transferencias. Desde luego, yo voy a crearme una cuenta con vosotros y voy a seguir este proceso para que aprendáis todo lo esencial y podáis realizar transferencias cómodamente. Yo personalmente os confieso que en este caso utilizo este banco para realizar transferencias tanto a Binance, Coinbase y otro tipo de brokers para poder invertir en criptomonedas de la manera más fácil y sencilla. También te servirá si por ejemplo tu hijo está en otro país y tú quieres hacer una transferencia y no quieres que te cobren comisiones. Pues así de fácil, nos creamos una cuenta con N26 y ya está, o sea, no hay más vuelta de tuerca, ¿vale? Vamos a seguir bajando y nos pone tu cuenta N26 con IBAN español, como yo os comentaba. Es un banco 100% digital y tus depósitos, y esto es importante, tus depósitos están protegidos hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán. Esto es importante, como yo os comentaba al principio, es un banco cuyo depósito está en Alemania, cuya sucursal está en Alemania. Lo importante que nosotros tenemos que saber aquí es que los depósitos están protegidos hasta 100.000 euros. Lo que yo recomiendo y lo que yo hago personalmente es transferir cantidades relativamente pequeñas a este banco siempre que yo quiero realizar transferencias de este banco a otro banco externo. De esta manera no me cobrarán comisiones porque nosotros tenemos un IBAN español y podremos realizar transferencias a un IBAN totalmente extranjero desde la cuenta de N26, y de esta manera no estamos dándole dinero a nuestros bancos españoles, como puede ser el Banco Sabadell, el Banco Santander o otro tipo de bancos. Yo realmente creo que es muy inteligente realizarlo de esta manera. Si nosotros bajamos, nos pone controla tus finanzas 24/7, protección 3D Secure, que bueno, esto es básicamente para los códigos de seguridad, notificaciones en tiempo real, pagos inmediatos, identificación biométrica para la cara, la aplicación para que te detecte la cara. Te pone cómo ahorrar dinero en espacios. Bueno, aquí ya vamos a otras funcionalidades para ahorrar dinero, planes premium para inconformistas, la tarjeta Mastercard Business, esto ya lo veremos. Aquí te dice el IBAN español, 0,1% de reembolso, apertura en pocos minutos desde tu smartphone, 100% móvil y adiós al papel. Bueno, esto ya
Aquí ya te vienen características de lo que es la empresa, que te pone que es fundado el banco este en 2013, en 25 países, más de 7 millones de clientes, y aquí te pone el valor en dólares, el valor invertido, ¿vale? Bien, dicho esto, ya tenemos una primera impresión de la empresa, ya tenemos una primera impresión del banco, de sus características, y si te parece atractivo, continúa el vídeo. Si no, bueno, yo te recomiendo que simplemente te quedes para informarte por si te pica la curiosidad y en el futuro te la quieres abrir. Vamos a ir paso por paso. Por ello, para crearnos una cuenta, lo que tenemos que hacer ahora es hacer clic sobre el primer link de este vídeo, ya que recibiréis un beneficio que os voy a dejar aquí en cuestión al abriros una cuenta nueva dentro del banco de N26. Yo creo que este beneficio siempre viene bien para realizar cualquier tipo de compra, transacción, etcétera. Así que ábrete una cuenta con el primer link de referidos y tras hacer clic nos sale la pantalla que vemos ahora en cuestión. Alguien te ha invitado a N26, el primer banco del que te vas a enamorar, evidentemente. Vamos a darle a registrar gratis aquí a este botón para que nos codifique que nosotros nos estamos abriendo una cuenta con esto que nos aparece aquí, con el link que os he dejado en cuestión. Venga, vamos a darle a registrarse gratis y te dice, enamórate de tu banco, ábrete una cuenta bancaria en N26 en 8 minutos. Aceptamos todo, decimos cómo abrir una cuenta, introduce datos, elegir tu plan, verifica la identidad, primeros pasos con N26. Venga, vamos allá, el país lo elegimos, el que sea, en este caso es España, español, vamos a darle a empezar. Bien, estos pasos evidentemente primero los vamos a revisar sin rellenarlos, los voy a rellenar y luego vamos a pasar, porque evidentemente por temas de privacidad no vamos a continuarlo. Aquí básicamente te pide que introduzcas nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, etcétera. Así que vamos a rellenarlo y volvemos. Una vez lo tenemos rellenado, nos aparece que introduzcamos el teléfono móvil. Pues bueno, lo introducimos y ya está. Ahora nos mandarán luego un código para poder verificarlo y poder descargarnos la aplicación y acceder desde el teléfono móvil. Simplemente lo introducimos. Una vez lo hemos introducido, nos pone que introduzcamos la dirección legal, porque nosotros recibiremos la tarjeta en esta dirección legal. Vamos a enviar tu tarjeta en N26 a esta dirección. Solo podemos enviar nuestras tarjetas a una dirección personal. Pues nada, vamos a buscar la dirección y la introducimos. Una vez hemos introducido nuestra dirección, nos dice pon información adicional si tienes un piso, lo que sea, un portal. Bueno, pues la introducimos también. Esto aparece censurado evidentemente, así que lo introducimos. Bien, ahora nos dice información adicional. Vamos a introducir la nacionalidad y el lugar de nacimiento. Venga, vamos a poner la nacionalidad y rellenamos si eres masculino, femenino, etcétera, ¿vale? Venga, vamos a ponerlo. Luego nos aparece, tras haber rellenado eso, la información adicional, cuál es la situación laboral en la que estamos. Aquí nosotros podremos elegir desde empleado, autónomo, estudiante, jubilado, etcétera, ¿vale? Aquí cada uno rellena con lo que es y ya está. Aquí nos dice que elijamos también cuál es la principal fuente de ingresos. Esto ya es básicamente para que el banco sepa de dónde vienen tus ingresos, que tengan ciertos datos sobre ti que realmente tampoco hay que especificar mucho, pero bueno, vamos a rellenar cualquier cosa. Te pregunto también en qué sector trabajas, en este caso pues eliges el sector que nos aparezca por aquí. Te dice si eres ciudadano estadounidense, ¿vale? Es evidentemente importante para rellenar esto. Y ahora te dice en qué país estás sujeto a impuestos. Aquí eliges el país en el que estás sujeto a impuestos. Bueno, yo soy residente fiscal en España, pones el DNI y todo lo obligatorio que hay que poner y ya estaría, ¿vale? Ponemos lo que sea en cuestión y punto. Te dice que crees una contraseña, te dice tu código se ha usado con éxito, estupendamente. Esto es si lo utilizáis con enlace de referidos. Vamos a poner una contraseña, obviamente para nuestra cuenta. Te sugiere una contraseña, pero bueno, yo voy a escribir una por mi cuenta y ya está. Ahora volvemos. Ahora nos dice para crear una cuenta, acepta los términos y condiciones. Evidentemente tenéis que leeros esto, o por lo menos echarle un vistazo a los títulos y algunas palabritas que nos aparecen por aquí en negro para poder entender los términos, la política de privacidad y la visibilidad de contactos. Esto es importante, así que bueno, yo ya me los he leído, vamos a rellenarlo ipso facto. Términos y condiciones, activado. Política de privacidad, activado. Visibilidad para contactos, te dice habilita la visibilidad para aprovechar todas las funciones de la app N26 como recibir o solicitar dinero al instante a tus contactos. Acepto que otros clientes de N26 puedan buscarme a través de mi número. Yo no lo quiero. Actualizaciones, yo sí que quiero recibir actualizaciones. Partnerships, por este medio consiento que N26 envíe mi dirección de correo electrónico pseudonónima a socios de mercado con el propósito de excluirme de anuncios de N26 y para ayudar a N26 a definir mejor sus grupos de usuarios. Vamos a darle a que sí, porque yo sí que quiero. Vamos a darle a crear la cuenta de N26 y ya estaría. Ahora nos dice, ya que se está listo, haz clic en el enlace que hemos enviado al correo electrónico para confirmar la dirección de email. Luego te pregunta, ¿cómo nos conociste? Tránsito es tal, amigos. Bueno, pues vamos a poner amigos y vamos a poner enviar. Venga. Y ahora te dice que confirmemos el email. Así que accedemos al email. Una vez estamos en el mail, nos dice, te damos la cálida bienvenida, ya eres de N26. Antes de nada necesitamos que confirmes tu dirección de email haciendo clic en el botón que tienes aquí abajo. Le voy a dar a confirmar dirección de email y ya estaría confirmada. Correo electrónico verificado. Entra en la app N26 con tus datos para completar el registro. Le damos a continuar y te aparece aquí el que añadas el correo electrónico y la contraseña.
Una vez nos hemos registrado nos dice, también usaré mi cuenta N26 con fines empresariales. En este caso no, solo lo usaré con objetivos personales, como os he comentado, para realizar transferencias internacionales, que yo creo que es lo más útil y lo más interesante, al menos de momento. Ya veremos en el futuro si se utiliza para otras cosas. Vamos a darle a continuar y te dice, ¿a qué te dedicas? Elige la ocupación. Bueno, esto yo ya lo he rellenado antes, pero bueno, si nos lo vuelve a pedir, pues lo volvemos a rellenar. Y ahora que lo hemos rellenado, nos dice, elige tu plan, N26 Metal, N26U, N26 Smart, y si vamos a la derecha nos pone el N26 estándar. Yo en este caso recomiendo utilizar la N26 estándar, ya que es la que tiene cero costes. Vamos a analizar un poquito cuáles son las características de todas ellas. Te dice, la N26 Metal, tarjeta metálica de 18 gramos, aceptada en todo el mundo, 8 retiradas gratis en euros. Esto es en función de lo que a cada uno le interese, así que ya cada uno que revise las características que quiere. Pero bueno, yo voy a ir a la que más solicita la gente, que es la N26 Smart y la N26 estándar. Por ejemplo, la estándar te dice una tarjeta virtual y una tarjeta física opcional por un pago único de 10 euros, es decir, que realizamos un pago de 10 euros y esta tarjeta se nos mandará directamente a casa. La tarjeta virtual la tendremos gratuita en el teléfono móvil. Luego te dice hasta 3 retiradas gratis, como os he dicho antes, pagos sin comisiones en todo el mundo y retiradas en moneda extranjera con una comisión del 1,27 en caso de que queramos realizar extracciones en monedas extranjeras. Esto ya es cuestión de que cada uno lo vea, pero bueno, al final depende de la utilidad que le vayas a dar. Yo te recomiendo que te abras esta si lo único que vas a hacer es transferencias a brokers para comprar criptomonedas, pero si por ejemplo vas a vivir en Estados Unidos y te compensa tener la N26 Plus, no tienes ninguna comisión a retiradas en monedas extranjeras. Por ejemplo, si vas a retirar en dólares, en pesos venezolanos o en lo que sea, no tienes ningún problema al retirar capital, ¿vale? En este caso yo voy a darle a la N26 estándar, pero como yo comento, esto lo podremos cambiar más adelante. Podemos empezar con una N26 estándar y en el futuro podremos elegir otra si nos apetece. Vamos a darle a quiero N26 estándar y ya estaría. Dice, pásate a la cuenta business y recibe un 0,1% de reembolso. El reembolso es ilimitado, no tiene condiciones y se acredita cada mes directamente en tu cuenta. ¿Qué requisitos debo cumplir para abrir N26 Business? Bueno, pues si queremos saberlo, pues lo abrimos y nos dice, usar la cuenta principalmente para gastos de tu negocio, no ser usuario de N26, residir en alguno de estos países, Alemania, Austria, Francia, bla, bla, bla. Bueno, esto es tenerlo en cuenta, no soy de España, así que no hay ningún problema. Y te dice continuar con una cuenta personal o pasar a la cuenta Business. Efectivamente, esto es importante, ya que lo que están incentivando es a que tú metas más capital aquí dentro. Si tu objetivo es meter capital dentro de N26, yo te recomiendo que te hagas la business. Si no, yo como lo voy a hacer periódicamente, voy a crear una cuenta personal y voy a continuar con la que estaba, ¿vale? Así de fácil. Venga, vamos a darle y dice, ahórrate 10 euros. ¿Quieres pagar la tarjeta N26 y tenerla física? Aquí nosotros podemos hacerlo, ¿vale? También te da la opción de continuar con la cuenta Smart, que es 4,90 euros al mes, que te incluye la tarjeta física totalmente gratis. Bueno, totalmente gratis, incluida en el precio de 4,90 euros al mes. En 3 meses ya habremos superado los 10 euros que nos cuesta pagar la tarjeta ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a darle a continuar con la cuenta estándar y vamos a solicitar la tarjeta ipso facto. Venga, te dice ahora, vamos a la app ahora. Así que vamos a ir a la app del teléfono móvil ahora mismito. Vamos a darle enviar un enlace, vamos a darle a enviar el enlace y nosotros vamos a acceder al teléfono móvil. Comprueba si has recibido el mensaje en tu teléfono móvil. Voy a dejar de grabar porque estoy con el teléfono móvil y vamos a grabar ahora desde la aplicación del teléfono móvil. Bien, tigres, ya nos ha llegado el mensaje y vamos a acceder a él. Este es el mensaje para que nos descarguemos la cuenta de la App Store y simplemente hacemos clic para descargarnos la cuenta de N26 de la App Store. Tiene un 4,8 de puntuación. Vamos a darle a obtener totalmente gratis, no nos cuesta nada, ¿vale? Vamos a darle 2 veces y la aplicación comienza a descargarse. En este caso vamos a ir viendo, por ejemplo, estas cosas y vamos a ir revisando. Esta es la tarjeta del banco N26. Aquí nos dice las notificaciones en tiempo real, nos aparecen por aquí. Subcuentas flexibles para ahorrar a tu manera. Esto lo veremos más adelante, más en detalle en próximos tutoriales. Y te dice el localizador de cajeros automáticos en el Maps, ¿vale? Esto, bueno, son imágenes para ver un poco cómo funciona, ¿vale? Aquí podremos ver los pagos, ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, mientras tanto, mientras acaba de instalarse, te digo que te suscribas al canal, de verdad, porque vas a tener los mejores tutoriales que vayas a encontrar actualmente, ¿vale? Así que nada, venga, vamos ahora mismo a darle a abrir y vamos a registrarnos con nuestra cuenta para seguir el tutorial desde aquí. Como comentaba, esto lo vamos a pasar y vamos a seguir ahora cuando entremos. Una vez nos hemos registrado y dice, ¿quieres guardar esta contraseña tuya, Vero? iCloud para usar las contraseñas web y todos los dispositivos. En este caso le vamos a darle a que no. Te dice tu cuenta minuto a minuto con las notificaciones instantáneas que recibas, pues podremos seguirla. Bueno, pues vamos a darle a habilitar notificaciones. A mí sí que me apetece habilitar las notificaciones a esta cuenta y te dice vincula tu smartphone. Vamos a darle a continuar y aquí nosotros tendremos que rellenar nuestro smartphone. Nos aparece la bandera de España porque somos de España. Vamos a darle a continuar
y te dice que introduzcamos el código SMS. Una vez recibido el código SMS que nos envían para verificarlo, ahora nosotros vamos a tener que verificar la identidad sacando fotos de lo que es nuestro carnet de identidad. Así que esto lo vamos a pasar también y volvemos una vez hayamos finalizado. Finalmente los documentos ya se han enviado y nos dice: estamos revisando tus documentos, te enviaremos un mensaje cuando hayan finalizado. Esto puede tardar hasta 2 días laborales. Evidentemente yo el vídeo lo voy a subir y os lo voy a enseñar una vez hayan llegado esta confirmación para ver la aplicación desde dentro. Bien, tigres, ya me ha llegado una notificación al teléfono móvil, es decir, lo tenía bloqueado y me ha salido un pop-up de que ya podemos utilizar la cuenta, y por eso decía que era importante tener activadas las notificaciones. Bien, en este caso voy a acceder a la plataforma de finanzas, vamos a acceder al N26, dice: Houston, tenemos un problema, vamos a registrarnos. Evidentemente mi correo aparece censurado por privacidad, pero bueno, yo no puse que se guardase la contraseña porque a mí no me gusta guardarla, yo simplemente la apunto, la recuerdo y ya está. Bien, una vez nos hemos registrado, seguimos por el proceso de abrir una cuenta. Dice: completa los siguientes pasos para abrir tu cuenta bancaria. Configura tu código de transferencia. Vamos a poner un código de transferencia que se parece mucho a la firma digital que utilizamos en los bancos convencionales. Vamos a darle a continuar. Aquí dice: selecciona un PIN de confirmación. Esto aparece censurado por privacidad, evidentemente. Y ahora te dice: para guardar, introduce el PIN de confirmación, que es el primero que hemos introducido anteriormente, ¿vale? Venga, vamos a introducirlo otra vez. Y te dice: este PIN no es válido, ningún número puede aparecer más de 2 veces. Es importante esto, así que bueno, ahora que yo he cometido ese error, pues bueno, ya lo sabéis vosotros también. Vamos a introducirlo ahora, vamos a darle a continuar y lo introducimos correctamente. Y correcto, te dice: PIN de confirmación guardado, recuerda tu PIN de confirmación, y ya está, para las transferencias. Venga, ya lo hemos dado. Y te dice: personaliza tu cuenta. Te damos la bienvenida, Rafael, nos encanta que formes parte de N26. Aquí nos pone el IBAN y el BIC. Evidentemente también aparecerá censurado por temas de privacidad, pero es el IBAN y el BIC que utilizaremos para las transferencias. Le damos a continuar y ya podremos acceder a nuestra sesión. Te dice: inicia la sesión más rápido con el Face ID. Vamos a darle a configurar Face ID porque yo lo quiero activar, desbloquearlo con la cara así de fácil, y vamos a darle. ¿Quieres permitir en el N26 utilice el Face ID? Permitir. Aceptado. Dice: empieza a usar tarjeta virtual. Tu cuenta en N26 estándar viene con una tarjeta virtual que puedes empezar a usar en cuanto ingreses dinero en tu cuenta. Aquí podremos ver cómo utilizarla. Nos da la opción de agregar dinero. De momento lo vamos a saltar, ya lo haremos más adelante. Vamos a saltarlo y dice: debes tener al menos 10 euros en tu cuenta. Tu tarjeta virtual se activará en cuanto añadas al menos 10 euros en tu cuenta. Después podrás disponer de ese dinero como tú quieras. Vamos a saltar ahora porque vamos a ver la plataforma y esto es lo que vemos. De esta forma nos habremos creado una cuenta en N26 totalmente gratis y dice: emitiremos tu tarjeta en cuanto haya al menos 10 euros en tu cuenta. Te damos la bienvenida, Rafael, y aquí nosotros podremos ver toda la aplicación. Por ello, si te ha gustado el vídeo, dale un super like, mírate ese otro vídeo que te va a ayudar también dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!